Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. En esta mañana continuamos nuestro estudio de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y vamos a continuar viendo a Cristo en las Escrituras, especialmente en este interludio, el capítulo 11, que nos muestra de manera clarísima todos los eventos de la humillación y la exaltación de Cristo y nos recuerdan el Evangelio. Nos recuerdan que en medio de una serie de juicio tan terrible como es la serie de las trompetas y de tres ay terroríficos y tenebrosos, Dios está presente. Cristo está en medio de su iglesia, está dándonos esperanza, confianza y recordándonos que toda la historia está bajo control y el control de la historia lo tiene Jesucristo. El versículo que nos ocupa hoy dice así: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Para los que están recordando el capítulo 11, hay 2 testigos al comienzo del capítulo que están pregonando todas las profecías de la historia de la redención. Hay una bestia maligna que persigue a los testigos, decreta la muerte injusta sobre ellos, los mata y los exhibe en la plaza pública durante 3 días y medio. Y ellos alrededor de estos cadáveres, de manera despiadada, celebran la muerte. Están felices, festejando y diciendo: los matamos, matamos al autor de la vida, quitamos el testigo y los testimonios que ellos nos daban y ahora podemos vivir a nuestras anchas. Podemos hacer lo que deseemos, cuanto querramos. En medio de esta celebración, de este festejo, acontece el episodio del versículo 11. 3 días y medio y se levantan estos testigos causando gran terror. Estamos ante un evento en el versículo 11 relacionado con la vida, con la resurrección, con levantarse en medio de y generar o traer una gran confusión o terror a los que estaban viendo este episodio tenebroso, este episodio macabro. La mayoría de los eruditos han hablado sobre la resurrección, porque la Biblia habla sobre la resurrección. Todo el Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas, hablan sobre la resurrección. Uno de los escritos más antiguos de la Biblia, que es el escrito de Job, habla sobre la resurrección. Y los profetas, David, los salmos, hablan sobre este evento, no solamente relacionado con la obra de Cristo, sino también con la resurrección de los creyentes para vivir eternamente con el Señor. En la época en la que Juan escribe este libro de Apocalipsis, había 2 sectas poderosas entre los hebreos que negaban la resurrección. Esas sectas decían que ni Jesucristo ni nadie podía resucitar. Y había también unos grupos paganos, especialmente en la ideología griega, que se atrevían a decir que no había inmortalidad del alma, que las personas simplemente vivían, se reproducían y morían y todo acababa. Y muchas filosofías paganas que hablaban sobre otros relatos, por ejemplo, concerniente a la reencarnación. Sin embargo, la Biblia habla de la resurrección y hoy vamos a trabajar en esta mañana el tema de la resurrección, el tema de lo que significa levantarse de entre los muertos y cómo eso hace parte del propósito de Dios y hace parte de la historia de la redención. Hechos 23:8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces los saduceos era uno de los grupos que negaban en la época de Jesús la resurrección. Mateo 22, 29 al 32 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en Marcos 9:10 dice: y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Queridos hermanos, la Biblia nos va a hablar de la resurrección. Nosotros hemos estado mencionando que hay en la historia de Cristo
4 eventos relacionados con la humillación de Cristo y 4 eventos relacionados con la exaltación de Cristo. En la primera parte del capítulo 11 vimos los eventos relacionados con la humillación, la encarnación, el sufrimiento, la muerte y la sepultura. Eventos de la humillación de Cristo que fueron descritos al comienzo del capítulo. Pero en este versículo vamos a comenzar a ver los eventos relacionados con la exaltación de Cristo. Y el primer evento relacionado con la exaltación se llama la resurrección. La resurrección de Jesucristo. La mayoría de los biblistas que dicen que estos 2 testigos son Moisés y Elías están enfrentados a un dilema. Porque el dilema es que después de 3 días y medio se levantan de entre los muertos. Y ellos están en un dilema porque no saben cómo explicar este texto. Si fue Moisés y Elías, ¿cuándo y por qué se van a levantar? ¿Y por qué solo ellos? ¿Y por qué ellos 2 causan terror al resto de la población mundial? Los que dicen que es Enoc o Juan el Bautista, o que es Esdras, o Nehemías, o Zorobabel, no saben cómo explicar este texto. Ellos saben decir que probablemente fueron estos personajes históricos, pero no saben explicar cómo después de 3 días y medio se puede levantar de entre los muertos. Solo hay un personaje en la historia de la humanidad que después de 3 días de muerto se levantó por sí mismo y causó gran terror a todos los que estaban a su alrededor y aún terror al mundo entero. Ese único personaje que se ha levantado por sí mismo de entre los muertos se llama Jesucristo. Ni Moisés, ni Elías, ni Enoc, ni Zorobabel, ni Juan Bautista, ni ningún otro, ni ha podido ni podrá levantarse de entre los muertos. Recordemos el contexto. La población mundial, lenguas, pueblos, tribus y naciones están festejando la muerte de este testigo, de Jesucristo, el fiel y verdadero. Están felices celebrando, no caben de la dicha. Matamos al autor de la vida. Pero el versículo que nos ocupa hoy comienza con un adverbio interesante de transición, un adverbio de circunstancia, pero después de 3 días y medio, un adverbio de circunstancia que contrasta el festejo unánime de los perversos, de los impíos y de los gentiles que están en el patio por la muerte del testigo, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es "Terminó la fiesta", porque ellos estaban felices festejando. Nosotros dijimos que en el pensamiento y en la cultura hebrea los muertos debían ser sepultados el mismo día de su muerte. Al menos que hubiera una circunstancia donde la cual un rabí o un maestro de la ley diera permiso para que no se sepultaran ese mismo día. Pero generalmente los muertos debían ser sepultados el mismo día, por respeto y también por higiene. Pero en este caso, dice la Biblia, hay 3 días y medio y todavía están festejando con la memoria de aquel que fue muerto y fue puesto en la cruz del Calvario, exhibido públicamente. Al tercer día, o después del tercer día, era imposible que un muerto se levantara. Por eso, Lázaro fue resucitado al 4.º día, que estaba en alto grado de descomposición. Aquí dice el texto que este testigo o estos cadáveres que representan al único testigo que es Jesucristo, superó los 3 días de muerto. Está 3 días y medio, casi 4, muerto. Es decir, es imposible humanamente que un cadáver o un muerto después de 3 días y medio, como dice aquí el texto, se levante. Pero esta transición, esta circunstancia nos va a mostrar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Terminó la fiesta. Y lo primero que nos va a decir aquí el texto es: Él vive. El mundo celebra la muerte. El mundo vive en una cultura de muerte, en una cultura de no esperanza, de celebrar la muerte y la confusión y la oscuridad. Pero nosotros proponemos y pregonamos la vida. Lo primero que vamos a decir en esta mañana es una gran afirmación. ¿Cómo termina la fiesta? La fiesta termina con una gran afirmación. Y la afirmación es: Él vive.
Cualquier fiesta del hombre, en medio de su oscuridad, de su hedonismo, de su confusión y perversión, termina con una gran afirmación, y es: Él vive. No termina con: Él fue crucificado. Ahí termina la vida temporal de Jesús. Ahí se sella todos los eventos de la justicia de Cristo y de la redención. Pero para causar temor y terror a una sociedad oscura y atea, solamente se causa terror con la afirmación: Él vive. Si ustedes leen los eventos de la muerte de Cristo, cuando Cristo murió allá en Getsemaní y luego en el Calvario, la Biblia no dice que hubo terror entre los que lo mataron. Más bien dice que se enviaron regalos, que se festejaron, que se reconciliaron entre ellos. Y lo único que dijeron fue: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero no hubo terror entre ellos. ¿Cuándo hubo terror? Cuando Él resucitó. Entonces lo primero que nosotros vamos a decir es que la fiesta del impío se termina frente a la afirmación categórica: Él vive. Dios determinó desde la eternidad que su Hijo Jesucristo debía venir a la tierra, debía cumplir unos eventos concernientes a la justicia de Dios, pero que luego debía resucitar. Cuando nosotros vemos en Génesis 1, dice la Biblia: creó Dios al hombre y la mujer y puso en ellos, o sopló en ellos, aliento de vida. Es decir, les dio vida. Y cuando dice sopló aliento de vida, se refiere a la inmortalidad. Se refiere a esa condición inmortal del hombre o del ser humano. Y por supuesto estos testigos, o Jesucristo que es el testigo, tenía esa vida o esa inmortalidad que luego es dada acá en este versículo, es ratificada. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Yo quiero que nosotros notemos que el texto de Génesis 1, sopló aliento de vida, es distinto al texto de Apocalipsis 11:11, donde dice Espíritu de vida. Los dos textos tienen que ver con la vida. Pero este texto que estamos acá, espíritu de vida, es diferente a aliento de vida. El aliento de vida es para tener condiciones temporales para vivir. Es la vida que nosotros tenemos acá. Es la vida corporal y las condiciones de inmortalidad. Pero cuando dice aquí espíritu de vida, tiene que ver con resurrección. Tiene que ver con después de la muerte, levantarse poderosa y vigorosamente de entre los muertos. Corintios 15, 1 Corintios 15, 4, dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todo el capítulo 15 de Corintios dice que Jesucristo es las primicias de todos los que han muerto. Queridos hermanos, en 6,000 años de historia de la humanidad, han muerto tantas personas, millones y millones de personas han muerto. Pero solo uno se ha levantado de entre los muertos. Solo ha habido uno que ha vencido la muerte, la ha derrotado. Y solo hay uno del cual se puede decir: Él vive. Solo hay uno del cual podemos afirmar categóricamente, sin sombra de duda, con toda la veracidad de la Escritura y la historia, que vive por siempre. Y ese único se llama Jesucristo. Pero después de 3 días y medio, en medio del festejo, en medio del jolgorio de la sociedad hebrea y los soldados romanos y los religiosos judíos, entró en ellos. Está hablando en plural, ¿cierto? Porque habla de los 2 testigos, los 2 candeleros, los 2 almendros que representan a Jesucristo. Pudiéramos decir en singular: entró en él el espíritu de vida. ¿De dónde viene ese espíritu de vida? Enviado de Dios, enviado del cielo. Es la resurrección, es el poder de Dios que ordena que los muertos se levanten, pero de lo cual Jesucristo es primicias. Jesucristo es primicia de los que mueren. Queridos hermanos, la fiesta para el impío se acaba cuando Él destruye la vida, pero Dios perpetúa la vida. Ellos destruyen al autor de la vida, pero el autor de la vida se levanta de entre los muertos. Entró espíritu de vida en sus cuerpos mortales.
Y eso es muy interesante, porque lo primero que nos va a decir acá el texto es que la resurrección pertenece a Dios. No es una condición natural a la cual los cuerpos estén sujetos. Todo cuerpo temporal está sujeto a la muerte, al desgaste, al debilitamiento. Eso es una condición natural del diseño. Los cuerpos de manera natural no están sujetos a la resurrección. Esa es una condición sobrenatural, extraordinaria, poderosa, que viene del cielo. Jesucristo murió, fue a la tierra. Esa es la condición natural, la muerte. Por eso la familia, María y los allegados y los discípulos se pusieron muy tristes. Y se afligieron porque dijeron: ha muerto. Pero Jesús les había prometido: al tercer día resucitaré. Ellos parece que lo olvidaron. Parece que algunos de ellos pasaron por alto esa afirmación. Parece que ellos estaban un poco resignados a estar sin Él. Por eso Jesús, cuando está con los caminantes a Emaús después de la resurrección, dice que ellos estaban muy tristes. Y Jesús les comentó y les dijo: erráis porque ignoráis las Escrituras y olvidáis el poder de Dios. Porque las Escrituras dicen que es necesario que el Hijo de Dios padezca, sea muerto, sea sepultado. ¿Pero qué más dice? Pero que Él resucite al tercer día. ¿Saben, querida iglesia? La afirmación que viene del cielo hoy a través del Evangelio es: Él vive. Es una afirmación, no es una interrogación, no es una exclamación para el creyente. Para el creyente es una afirmación categórica, sin sombra de duda. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Porque Él vive. ¿Por qué tú y yo podemos enfrentar un nuevo año? Porque Él vive. ¿Por qué tú y yo tenemos esperanza, tanto en la vida como en la muerte? Porque Él vive. Es una afirmación. Es una verdad absoluta, sin sombra de duda. Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, dio su vida para perdonarnos, pero se levantó de entre los muertos para hacernos más que vencedores. Ahí se acaba la fiesta para el impío. Ahí se acaba la fiesta para el incrédulo, para el ateo, para el gentil que está en el patio y oye la verdad, porque él no tiene pruebas como refutar la resurrección. Él no puede refutar la vida y no puede ir contra ella. El texto dice: entró en ellos. Y me gusta que miremos las verdades gramaticales del texto, porque ahí no dice posiblemente, quizás, pareció, es probable, ¿sí? Que eso es lo que dice el relativismo y es lo que dice nuestra mente incrédula. ¿Sí? Es probable, quizás, eso dicen. No, entró. Un verbo activo, un activo constante, un verbo categórico que indica la veracidad del poder de Dios para levantar a Jesucristo de entre los muertos. No tuvieron vergüenza de matarlo. No tuvieron remordimiento de matarlo. No tuvieron respeto de darle cristiana sepultura. Celebran como si no hubiera acontecido nada, como si hubieran eliminado al autor de la vida y ellos pudieran a sus anchas vivir sin tener que dar cuentas. Pero el texto dice: entró el Espíritu de vida enviado por Dios y la fiesta terminó. Porque ante la resurrección de Cristo ya no hay nada más que hacer. Él vive y por vivir Él denuncia nuestras acciones, juzga nuestras condiciones y da premio a sus hijos. Juan 2:22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lo habían olvidado en 3 días. Una amnesia temporal, una amnesia inmediata de los eventos de Jesucristo. 3 años y medio Jesús les había dicho: yo voy a morir, pero resucitaré. Les dijo en el día de Getsemaní, les dijo en la última cena, el jueves antes de morir. Pero ellos lo habían olvidado. Y ya el domingo, ellos no reconocían que Jesús iba a resucitar. Pero se acordaron cuando le vieron. Cuando vieron la evidencia. Queridos hermanos,
La primera afirmación en este texto es que Cristo vive. Esa es una afirmación ¿para quién? Para nosotros. Es una afirmación para el creyente que atestigua el carácter de Dios, su poder, su soberanía, su fidelidad, su veracidad. No es una exclamación. Pero queridos hermanos, en segundo lugar, dice, se levantaron sobre sus pies. Y llama mucho la atención que no solamente diga el texto que entró el espíritu de vida, es decir, fueron incorporados o hubo resurrección por el poder sobrenatural de Dios, sino que añada una nota aclaratoria y una nota que diga, y se levantaron sobre sus pies, es decir, fueron vistos. Es decir, la resurrección fue un hecho real. La mayoría de personas, especialmente con pensamiento gnóstico o espiritualista o idealista, dicen que la resurrección fue espiritual. Es decir, que sí hubo una resurrección del alma, que hubo una resurrección espiritual, que hubo una resurrección verdadera, pero no física, no corporal, no visible, no tangible. Cuando la Biblia dice, se levantaron sobre sus pies, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que la resurrección fue un hecho espiritual o fue un hecho real? Fue un hecho físico, corporal, que se pudo comprobar, que se pudo tener evidencia, que se pudo tocar, que se pudo palpar. Ahora, si la resurrección fue un hecho corporal, ¿la muerte cómo fue? ¿Fue espiritual? ¿Fue un desdoblamiento? ¿Fue un desmayo? ¿Fue un entrar en coma? ¿O la muerte también fue real? Si la resurrección es real, corporal, eso indica que la muerte también fue literal, fue real. Jesucristo murió, no se desmayó. No fue un desdoblamiento, no fue que estuvo en estado de coma 3 días y medio. No, realmente murió y fue sepultado. Se pudo comprobar, se pudo verificar. Ahora, ¿qué más se puede verificar? Que Él resucitó, se levantó, se puso sobre sus pies, le vieron, le pudieron tocar, le pudieron palpar. Hay por lo menos 10 narraciones en las Escrituras concernientes a las apariciones de Jesucristo resucitado. Y en una de esas apariciones dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todos dan testimonio, y algunos vivían en la época en que se escribieron los evangelios. Más de 500 personas no pueden estar delirando sobre la resurrección de Jesucristo. Algunos dicen, no, eso de que se resucitó y se apareció, eso no es cierto. Es que los discípulos veían visiones. Es que María estaba con mucho anhelo de verlo y por eso ella se imaginó que lo había visto. Pero la Escritura dice, se apareció a más de 500 que no eran familia, que no eran discípulos cercanos, sino ciudadanos comunes, y todos dan testimonio que le vieron. Y no solo le vieron, comieron con Él. Y no solo comieron con Él, le tocaron. Partió el pan, abrió las Escrituras, les compartió después de resucitado. El texto nos está cerrando la puerta a que nosotros espiritualicemos la resurrección de Jesucristo. A que pensemos que la resurrección es un hecho espiritual, es un hecho ideal, pero no real o literal. El texto nos dice, se levantaron sobre sus pies. Es un hecho real, corporal, y eso da mucho valor a la obra de la encarnación de Cristo y a la resurrección, y por supuesto esto nos permite exclamar, ha resucitado. Esa ya no es una afirmación, es una exclamación. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Él vive, pero no solo Él vive, ha resucitado. Hermanos queridos, de las cosas más extraordinarias que pudieron vivir los hermanos en ese momento fue presenciar la resurrección de Jesucristo. Fue un hecho asombroso para María Magdalena y para las otras Marías encontrar la tumba vacía. Fue un hecho extraordinario para algunos de los discípulos escuchar a los ángeles en la tumba decir, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Vayan corriendo y avísenle al resto de los discípulos que el que pusieron aquí ha resucitado. Una exclamación de júbilo,
de gozo y de poder, de victoria para los creyentes. La mayor victoria para los creyentes no está relacionada con la muerte de Cristo. La mayor victoria para la iglesia está relacionada con la resurrección. Ustedes y yo somos victoriosos no porque Cristo murió, sino porque Cristo resucitó. Venció la muerte. Hermanos, es un hecho real. No es una verdad teológica en la nebulosa. Es una verdad contundente, real. Jesucristo resucitó. Ustedes y yo recordamos la encarnación de Cristo como un hecho real. Recordamos la muerte de Cristo como un hecho real. Pero también tenemos que recordar la resurrección como un hecho real. No es espiritual la resurrección. Cuando en Corintios 15 dice que los muertos en Cristo resucitarán, no es un hecho espiritual. Algunos dicen, no, ahí dice que resucitaremos, es decir, que creeremos en Cristo y ya resucitamos porque pasamos de muerte a vida. No, eso es regeneración, eso no es resurrección. Ya fuimos regenerados los creyentes, pero un día moriremos como todos. Estamos corriendo rápidamente hacia la muerte. Muy pronto todos tendremos que morir, iremos a la tumba, nos volveremos polvo como es lo determinado por Dios, pero un día, dice la Biblia, escucharemos la final trompeta. Y cuando escuchen la final trompeta, ¿qué harán los creyentes en Cristo? Resucitarán primero. Eso no es una verdad espiritual, es una verdad real. Esa resurrección final de los creyentes no es metafórica, no es simbólica, es una verdad real, corporal. Este cuerpo que hoy es corruptible, dice la Biblia, será vestido mañana de incorruptibilidad y se levantará. ¿Y cuál será la exclamación? Él vive. Hay una afirmación que muestra el carácter de Dios. Él vive. Una verdad categórica, pero esa misma verdad la proclaman los creyentes como una exclamación. Él vive. ¡Qué exclamación tan extraordinaria! Fue la primera exclamación ese domingo de resurrección de las mujeres que visitaron la tumba. Fue una exclamación que las llenó de gozo y fueron corriendo a avisar a los demás discípulos. Esa exclamación hizo que todos los discípulos se reunieran en el aposento alto para esperar la promesa del Espíritu Santo. Esa exclamación es la que ha sostenido a la iglesia a lo largo de los siglos. Él vive. ¿Qué es lo que alienta al creyente en medio de la prueba? ¿Qué alienta al creyente a reunirse cada domingo? ¿Qué nos alienta a permanecer en la fe? La maravillosa exclamación: Él vive. Y porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Hermanos queridos, la esperanza suya y mía no está en el aumento del salario mínimo. La esperanza nuestra no está en los gobiernos o en las políticas de Estado. No está ahí la esperanza nuestra. La esperanza nuestra no está en nuestro dinero o en nuestras posibilidades. La esperanza nuestra descansa únicamente en esa maravillosa exclamación que dieron las mujeres a los discípulos en Jerusalén. Él vive. Esa es nuestra única esperanza. Es nuestra única razón para levantarnos. Es nuestra única esperanza para ir a nuestra casa, para enfrentar el día a día. Él vive. Eso acaba la fiesta al incrédulo, pero muestra el gozo y la seguridad que tenemos todos nosotros. Primera de Corintios 15, 14 al 17 y versículos 20 y 23 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese texto está construido en un lenguaje hipotético. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no hay sentido para lo que hacemos.
pero esa no es la construcción del texto. Es un lenguaje hipotético. ¿Cuál es la construcción real del texto? Cristo resucitó. Y como Él resucitó, nuestra fe no es vana, nuestra fe es genuina. La fe y la vida de la iglesia es real, es contundente, es poderosa. Queridos hermanos, no cifren sus esperanzas en este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben quién fue el que dijo todo es vanidad? No lo dijo un agnóstico, no lo dijo un ateo, un existencialista ni un filósofo. Lo dijo el predicador. El predicador, el sabio predicador dijo, inspirado por el Espíritu Santo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si lo hubiera dicho un agnóstico, diríamos es que él lo dice porque no tiene una creencia segura. Si lo hubiera dicho un ateo, un filósofo, diríamos es que el ateo no cree en nada, es incrédulo y nos muestra toda la incertidumbre de la vida, pero lo dijo el predicador. Y el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y apártate del mal, porque este mundo es vanidad. No cifremos nuestra esperanza en este mundo caído. Este mundo va de mal en peor. Esta sociedad va de mal en peor. Las ideologías, las políticas, toda la libertad que se da en todos los aspectos es tenebrosa, porque esta sociedad vive en el patio donde están los gentiles que oyen la verdad y que se alegran cuando muere el autor de la vida. Pero ustedes y yo tenemos esperanza ante una grandiosa exclamación: Él vive. ¿Creen esto? Si ustedes creen esto, podremos enfrentar este nuevo año con gozo y con gratitud. No por las finanzas, no por los pronósticos de la economía, no por un cambio de gobierno, no, sencillamente porque Él vive. Y como Él vive, nosotros vivimos. Y si no, van a nuestra fe. ¿Para qué ustedes se reúnen si Él no ha resucitado? Miren lo interesante de nosotros reunirnos. No nos reunimos religiosamente. Cada vez que llega el domingo y ustedes toman camino a la iglesia, ustedes están diciendo, Él vive. Cada vez que ustedes se congregan, ustedes no están diciendo, no es que me toca. No, es que Él vive. Los que no creen que Él vive, ¿ustedes saben dónde están hoy? ¿A qué se dedican los descansos? ¿A qué se dedican cada día de la semana? A celebrar la muerte del testigo. La cultura de muerte. A vivir bajo los diagnósticos y pronósticos supersticiosos de esta sociedad. Pero aquellos que creemos que Él vive, no tenemos otra opción sino celebrar la vida y reunirnos en torno a la palabra. El texto dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos, soberana, poderosa, milagrosamente, el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Yo quiero que ustedes noten esto. Recuerden que el capítulo 10 y capítulo 11 primero nos dice que hubo un ángel que descendió del cielo, ¿recuerdan? Y ese ángel que descendió del cielo se posó un pie en la tierra y otro pie en el mar. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo permaneció? En pie, firme. Y luego le dijo a Juan, ponte de pie y ven, y yo te voy a entregar el libro de la profecía. Luego esta bestia y estos seguidores de la bestia matan al autor de la vida. Está sepultado, ellos celebrando, pero 3 días y medio les duró la fiesta. Y luego se levanta, ¿y cómo está? De pie, firme. Se levantó sobre sus pies, no se levantó de manera endeble, cobarde. No quedó ahí adolorido, acongojado, medio muerto. No es el Señor caído, es el Señor de pie, puesto en pie, firme, victorioso. Y esto llama mucho la atención, porque por siglos nuestra sociedad que adora la muerte y que hace caricaturas de Jesucristo, rinde culto al divino niño o al Señor caído. Triste eso, lamentable. Nosotros rendimos culto al que está en pie, al que se levantó, se incorporó por el poder de Dios y está en pie y permanece en pie para victoria de su pueblo y para gloria de Dios y para nuestra esperanza. Amén.
Él vive. Se acabó la fiesta. En tercer lugar, el texto dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y esta nota final del versículo es una nota supremamente interesante. Porque si ustedes recuerdan, en los capítulos anteriores, en el desarrollo de las 6 trompetas anteriores, la gente nunca tuvo temor. ¿Se acuerdan que fueron devastadas las aguas, devastada la tierra, la salud, la vida? Grandes cantidades de personas murieron, hasta 1/3 de personas murió. Pero no hubo temor. ¿Qué es lo único que puede causar temor al incrédulo o al gentil que está en el patio? La resurrección de Jesucristo. No hay otro evento, no hay otro episodio. Él no se doblega ante la muerte, no se doblega ante el sufrimiento, no se doblega ante las pérdidas, no se doblega ante las catástrofes naturales, que es lo único que le puede causar gran temor. Que Jesucristo, el autor de la vida, resucite. ¿Por qué el impío tiene temor cuando Jesucristo resucita o cuando él es informado que Jesucristo resucita? Ahora, ese temor no se traduce en arrepentimiento. Aquí no vemos que el incrédulo o el gentil al cual se le dio el patio para que lo hollara, se arrepienta. El texto no dice, y ellos cayeron de rodillas y se arrepintieron. ¿O sí lo dice? ¿Qué dice? Solamente que sintieron temor. Fueron sobrecogidos de un temor paralizante. Fueron sobrecogidos de un temor que en el versículo siguiente se convierte en un terror. Como si fuera una película terrorífica en su final. Como que todo iba bien en la película. Ellos iban avanzando, el mal avanzando, la maldad desarrollándose, ellos matando a todos los profetas y luego dan muerte a Jesucristo en la cruz y lo sepultan. ¡Lo logramos! Está terminando el día y nosotros estamos victoriosos. Pero al final de la película algo inesperado para ellos acontece. Jesucristo resucita de entre los muertos. Y ellos no pueden editar esta película de sus vidas. Sencillamente, Él vive. Para la Escritura es una afirmación que describe el carácter de Dios. Él vive. Para el creyente es una exclamación. Él vive. Pero para el incrédulo es una interrogación. ¿Él vive? ¿Resucitó? No puede ser. ¿Cómo así que resucitó? Si nos habíamos cerciorado bajo todos los medios de que Él había sido muerto y había sido puesto en una tumba y se había acabado toda su historia. No puede ser que haya resucitado. No puede ser que el autor de la vida, nuestro peor enemigo, a quien luchamos y buscamos de manera injusta y cruel destruirle, en 3 días y medio resucite. Hermanos, no hay mayor terror para el incrédulo que enfrentarse a la resurrección. Por eso el mundo pagano celebra la encarnación. Para él no hay peligro con la encarnación. Todo el mundo celebra Navidad. ¿No les parece una fiesta universal? ¿Por qué la celebran? Porque no hay nada para ellos difícil para ellos. El mundo en su mayoría celebra la muerte. Hace una apología a la muerte de Jesús. Pero ¿quién celebra la resurrección? Solo los creyentes celebramos la resurrección, recordamos, reconocemos, nos gozamos por la resurrección. ¿Por qué? Porque es la verdad extraordinaria del Evangelio que causa temor a los incrédulos. A ellos no les causa temor la encarnación, la celebran. A ellos no les causa temor la muerte, la celebran. ¿Qué le causa temor al incrédulo? Que Cristo resucite. Miren que cuando Cristo fue encarnado en Belén, allá y nació en Belén, la Biblia no dice que los soldados romanos ni los religiosos se pusieron de acuerdo para pagar diciendo que no había nacido. No hubo una falsa noticia, no hubo un titular diferente. Cuando Jesucristo murió tampoco hubo un titular diciendo no, Él no ha muerto. Pero cuando resucitó, ¿se acuerda que le pagaron a los soldados?
y le dijeron, digan que Él no resucitó, que su cuerpo fue robado, que no ha resucitado, y se difundió por todo Jerusalén y Judea la noticia de que no, Él no resucitó. No, eso no es cierto. Se robaron el cuerpo, hicieron el cambiazo, pero Jesús no. Queridos hermanos, la verdad más extraordinaria del pueblo cristiano y de la fe cristiana es que Jesucristo ha resucitado. Tan extraordinaria que los creyentes del primer siglo de esta era comenzaron a congregarse los domingos, comenzaron a celebrar la resurrección, comenzaron a ir todos los domingos a las sinagogas a celebrar ese evento extraordinario que transforma la fe del creyente, dándole sentido. ¿Por qué? Porque Él vive. Pero el incrédulo no puede afirmar eso. El incrédulo no puede exclamar eso. El incrédulo solamente puede preguntar, ¿Él vive? No puede ser. Nosotros lo matamos, lo vimos. La Biblia lo que va a decir es que todos los que vieron tuvieron gran temor. Y recuerden que según el texto anterior, los que vieron este evento fue personas de todas las lenguas, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las naciones. Y ellos no pueden dar crédito que Jesús resucitó. Nunca nadie ha resucitado. Ellos habían matado a Elías y no lograron que Elías resucitara. El gran profeta que se opuso a Acab y Jezabel. Ellos lograron ver la muerte de Moisés y no lograron ver su resurrección. Moisés, que se enfrentó al egipcio más poderoso y politeísta del mundo. Ellos lograron matar a Isaías, a Jeremías, a Amós, a todos los profetas, aún a Juan Bautista, y ninguno resucitó. Lo estamos logrando. Hagamos fiesta. Ahora matan a Jesús, el único que les faltaba. Y por eso la fiesta se intensificó. Pero cuando resucitan, ellos no pueden dar crédito. No puede ser. Y la expresión aquí encomillada es, cayó gran temor. ¿De dónde cayó ese temor? Del mismo cielo de donde cayó este profeta o este testigo verdadero. Ese temor viene de Dios. No es un temor que surge espontáneamente. No es el temor de las fobias que uno tiene a una cosa o a un animal. No es una fobia natural, biológica, anatómica de nuestra existencia temporal. No es un temor pasajero o subjetivo. Es un temor que cae, que desciende, que invade desde el mismo cielo de donde cae el poder de Dios que resucitó a Jesús. Cae un temor que paraliza al mundo entero. Por eso el mundo hoy niega la resurrección. Ellos no niegan la encarnación. Ellos no niegan la crucifixión. ¿Saben qué niegan? Que Jesucristo resucitó. Por eso el mundo dice, no, sí, Jesús existió, pero fue un profeta como Buda, como Mahoma, como Confucio. Qué confundidos están. No, Jesucristo no fue como ninguno de ellos. Jesucristo no tiene nada que ver con esos grandes filósofos e historiadores o existencialistas. Jesucristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo y vivió realmente acá en la tierra, murió corporalmente, pero se levantó de entre los muertos. Y Él vive. Gran temor cayó sobre los que los vieron. Queridos hermanos, si usted cuando va a evangelizar o a compartir de Cristo, solo habla de la encarnación y solo habla de la crucifixión, usted no está presentando el mensaje completo. Y probablemente las personas van a aceptar ese mensaje sin ningún reparo. Pero cuando usted hable de la resurrección, ahí pone la gran diferencia en el mensaje. Porque Jesucristo resucitó. Él vive. Terminó con la fiesta de los incrédulos. ¿Por qué termina con el incrédulo? ¿Por qué le termina su fiesta? ¿Cuál es el terror del incrédulo cuando Jesucristo resucitó? A ellos no les aterroriza que Jesucristo resucite. A ellos les aterroriza que al Jesucristo resucitar los va a juzgar. Sus hechos no van a quedar impunes. La crueldad y la maldad de su corazón no va a ser pasada por alto. No es cierto que con la muerte terminan las cosas. Comamos y bebamos. No es cierto que a uno solo le queda lo que come y lo que goza. No es cierto.
Nosotros moriremos, pero resucitaremos y tendremos que dar cuentas a nuestro Dios. No es cierto que vivamos a nuestras anchas y disfrutemos todo lo que nos venga a la mano. Porque el sabio Salomón en el escrito de Eclesiastés dice, haga todo eso, pero sepa que de todas esas cosas te juzgará Dios. ¿Usted quiere pararse en la cabeza hoy? Hágalo. Libre, salga al patio, revuélquese como quiera. Haga lo que quiera, no hay límites. No tenga temor de nadie, pero sepa que Él resucitó. Y como Él resucitó el día que usted muera, usted resucitará después también. ¿Para qué? Para tener que dar cuentas a Dios. Unos, dice la Biblia, para gloria eterna y otros para confusión perpetua, de la cual nunca saldrán. Por eso los creyentes decimos, Él vive. Mientras los incrédulos todavía se preguntan, ¿Él vive? No puede ser. Yo creo que no. Yo creo que eso se lo inventaron los discípulos, que deliraban con su presencia, que estaban tan apegados a Él y no aceptaban su partida. Entonces se inventaron que Él resucitó. ¿Saben, hermanos? Eso no se lo inventaron los discípulos. Eso lo habían predicho los profetas. Los salmos. Job lo había dicho. Todos los escritos del Antiguo Testamento afirmaban que Jesucristo resucitaría. Cuando Él se levantó a los 3 días y medio, fue en cumplimiento del decreto eterno de la redención, para darnos esperanza y para mostrarnos que aunque esta serpiente antigua o esta bestia apocalíptica le da una herida en el calcañar al Hijo de Dios, Él la va a derrotar venciéndola en la cabeza. Promesa de Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Él vive. Y ante la resurrección de Cristo, el incrédulo se queda sin fiesta. Vaya, dígale a un impío hoy eso. Y verá que le dice, mire, ¿sabe qué? Hablamos después. Déjeme pasar este fin de semana tranquilo. No me atormente con sus comentarios. Déjeme vivir tranquilo. Viva su vida, yo no me meto con usted. Pero ¿cuál es el problema de que nosotros le digamos que Él tiene que dar cuentas a Dios? Porque su conciencia es atormentada. Como dice en el texto anterior, mataron al que les atormentaba. Pero Jesús no les causó mal, solo les dijo la verdad. Saben, hermanos queridos, esta sociedad está acostumbrada a que les digan mentiras y abrazar las mentiras. Nos congraciamos con las mentiras y los engaños, pero si alguien nos dice la verdad nos ofendemos. ¡Qué paradójico! Pero queremos terminar diciendo, como dice en Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos queridos, la verdad, la premisa fundamental de la fe nuestra es, Él vive, ha resucitado. Si ustedes y yo podemos creer eso, es porque Dios nos ha regenerado por su palabra y esa es la verdad que cambia la historia nuestra. Él ha resucitado. Ahí se acabó la fiesta. Y ustedes lo pueden afirmar. ¿Cómo vivían antes de reconocer esta verdad? En esa fiesta, ¿cierto? Confusa y perversa del humo que sale del abismo, de la maldad del corazón. Pero una vez el Espíritu Santo nos reveló la gran verdad de Cristo, nosotros entendimos que Él vive y nosotros vivimos para Él. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por darnos tu palabra. Y gracias por recordarnos que en medio del desenfreno en el cual corríamos de disolución, tú nos alcanzaste, Señor, y nos revelaste esta verdad eterna del Evangelio, que tú moriste para perdonar nuestros pecados, pero resucitaste para darnos esperanza eterna. Gracias por recordarnos esto, Señor, y gracias por darnos hoy la esperanza de que estamos en Cristo y que tenemos el Evangelio. Rogamos, precioso Dios, que nos permitas vivir bajo esta verdad eterna, bajo esta verdad contundente del Evangelio. Tú vives y nosotros vivimos para ti, no vivimos para el mundo.
Y ayúdanos a recordar que este mundo caído, esta sociedad perversa y confusa, no corre bajo la premisa o bajo la verdad de la resurrección, sino simplemente bajo la verdad de la crucifixión. Matamos la vida, lo destruimos, somos vencedores. Por eso el mundo celebra, pero nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Gracias te damos por el Evangelio. Ayúdanos a vivir para ti hoy y siempre y de esa manera tener esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.